Estamos de regreso en Mundo Noticias para dar paso a más información. Las autoridades de la Secretaría de Salud anuncian que se estará realizando la jornada de vacunación en los diferentes centros turísticos a nivel nacional y asimismo en los departamentos donde se llevará a cabo los eventos religiosos. Descontrol de medidas de bioseguridad. Se acerca la Semana Santa, se comienza a ver la afluencia de personas en distintos lugares turísticos del país. Según las informaciones de las autoridades de la Secretaría de Salud, para el próximo mes de mayo se espera una nueva ola de casos de COVID-19. Tras el descontrol de las medidas de bioseguridad en las últimas semanas, debido a la gran cantidad de eventos recreativos multitudinarios llevados a cabo en la capital, se espera un alza en los casos de este virus. Por otra parte, según informaciones del Dr. Carlos Umaña, nuestro país cuenta con índices muy bajos de vacunación. Nosotros estamos muy bajos de vacunas, sí, aunque usted no lo crea, querida población, estamos muy bajos de vacunas, 16.2.9% solamente con tercera dosis de los que... Asimismo, el ministro de Salud asegura que se aprobará la cuarta dosis, esta solo para el personal de primera línea y adultos mayores, ya que es la población con mayor riesgo, y que también se estará vacunando en la Semana Santa en los distintos lugares turísticos. Se vacuna en las playas, se vacuna también en los centros donde hay turismo religioso, por ejemplo como Mayagua. ¿Por qué? Porque lo que queremos es llegar a la mayor parte de la población. La población aplaude la iniciativa de la Secretaría de Salud de poder vacunar en los centros turísticos y no solo en las playas, sino que en los diferentes departamentos en los que se llevan a cabo eventos religiosos. Y creo que a nivel general como población se aplaude esta acción por parte de la Secretaría de Salud, ¿verdad? De poner los centros de vacunación en los lugares más concurridos en esta Semana Santa, porque como ya sabemos todos, hay muchas personas que todavía no han podido vacunarse por diferentes razones, ¿verdad? Y esta puede ser una buena oportunidad para aquellas personas que no se han vacunado. El COVID no ha terminado, es por ello se le pide a toda la población que siga tomando las medidas de bioseguridad para evitar el contagio de esta enfermedad. Para ONDU Noticias, Gabriel Galindo. Bueno, y previo a esta Semana Santa, como muchos la mencionan, Semana Mayor 2022, donde el pueblo hondureño ha dicho sí a vacacionar en esta semana, también es muy importante ver las medidas que tienen que tomar los veraneantes al momento de tomar ya la carretera e ir a sus lugares destino. Es por eso que la Comisión Nacional de Prevención y Movilizaciones Masivas ya están listos con las diferentes medidas de bioseguridad. La Semana Santa está a poco de iniciar. Es por ello que ya se está preparando las medidas de prevención que tendrán las oficinas de socorro con el objetivo de evitar incidencias en estas vacaciones. 24 instituciones que conforman la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas, CONAPREN, ya tienen listos los preparativos y los planes a desarrollar en Semana Santa. La campaña de CONAPREN fue bautizada como Semana Santa 2022 Operativo CONAPREN. Las personas que saldrán en la Semana Santa tienen la responsabilidad de seguir poniendo en práctica las medidas de bioseguridad. Hay que evitar las aglomeraciones, los tumultos de gente para evitar una propagación masiva del COVID-19. Además, las personas que desean salir a destinos turísticos tienen que tener aplicadas sus 3 dosis. Es por eso que la campaña de vacunación contra el COVID-19 se reforzará más en esta semana, aseguró José Manuel Mathieu, ministro de Salud. Por su parte, la Dirección Nacional de Tránsito se prepara con la totalidad de sus funcionarios policiales, quien tendrán que salvaguardar la vida de los ciudadanos en carreteras, y los operativos que se estarán realizando serán con el fin de evitar accidentes viales. Y recordar a los buses que tienen como fin guiar a las poblaciones a distintos destinos turísticos del país, tienen que tener la responsabilidad de llevar sus unidades a la revisión físico-mecánicas para poder salir de la ciudad y brindar un servicio seguro. Para ONDU Noticias informó Ani Vázquez. Las autoridades en el país siguen cumpliendo con la responsabilidad de aplicar todas las dosis que han sido donadas y también las que han adquirido a través de la compra contra la COVID-19, toda la población, para que esas puedan estar más protegidas. Honduras aplica más de 11.8 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 para proteger a la población de esta enfermedad.
Entre compras y donaciones, el país recibe un total de 13.9 millones de dosis de vacunas para seguir inmunizando a los niños de 5 años, adolescentes de 12 años, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades base. Se les sigue haciendo un llamado a la población para que acudan a los puestos de vacunación y eviten complicaciones en su salud si llegan a contraer esta enfermedad. Esta vacuna contra la COVID-19 es una herramienta esencial para la prevención de esta enfermedad. Sin embargo, la Secretaría de Salud incita a los hondureños a continuar con el uso de las medidas de bioseguridad, con el lavado constante de manos con agua y jabón, alcohol y gel, utilizar mascarilla y tener el distanciamiento físico, entre otros. Bueno, y siguiendo con más información ahora en tema del sector salud, ¿qué es lo que sucede con el COVID-19? En estos momentos se reporta una baja por parte de los galenos, los médicos, los expertos de la medicina, pero es muy importante también ver cuál es la situación que se vive en los triajes. Es por eso que estos mismos siguen vigentes y es el caso del Instituto Gubernamental Jesús Milla Selva, donde conoceremos un poco de cómo labora el personal médico que se encuentra en este centro de triaje. Veamos. Hace 2 años de pandemia, los triajes han venido a ayudar a los diferentes hospitales del país a que estos no lleguen a su límite. Este es el caso del triaje del Instituto Gubernamental España Jesús Milla Selva, donde llevan 2 años atendiendo al pueblo hondureño. Sin embargo, en este tiempo donde las vacunas han sido una gran ayuda para las personas, los triajes han tenido un bajo índice de atención a pacientes con COVID. Actualmente tenemos una baja de pacientes, ¿verdad? Una baja afluencia de pacientes por motivo de que como la mayoría de las personas ya están vacunadas, entonces eso nos ha venido a favorecer de no tener casos de COVID, ¿verdad? Solo las variantes más que todo, que no son gravedades, pero sí vienen con pacientes positivos todavía. Nosotros no tenemos nada de contacto con ellos porque hay una verja de lámina que es la que divide lo del triaje y lo del colegio, pero ellos no tienen nada. No tienen acceso a nada de lo que es con el triaje. No tienen ningún peligro de que se contaminen o algo, nada. El COVID ha arrasado con un número alto de vidas en lo que va en 2 años, pero las vacunas le han dado un giro de 90 grados al virus y esto da esperanza, haciendo que cada una de las personas que den positivo tengan una complicación menos que la que teníamos antes. El triaje de este instituto está abierto a las 24 horas, pero por seguridad del cuerpo médico que laboran en horas tempranas con puertas abiertas hasta las 10 de la noche, porque posteriormente procederán a cerrar las instalaciones, pero siguen atendiendo a las personas que llegan por una emergencia. Este triaje, con un personal altamente capacitado para atender los pacientes, consta con 8 médicos en la mañana y por la tarde. En la noche solo hay 4 médicos. Y por las 3 jornadas hay un microbiólogo. El instituto ha optado con tener lo que es las clases semipresenciales, pero los estudiantes no tienen autorización de pasar al área de triaje. Les saluda Gabriela Maradiaga, volvemos a estudios. Para seguir con más información en cuanto a la COVID-19, iremos en directo con nuestra compañera Lisette Marena, que nos tiene más información. Muchas gracias, compañeros de estudios principales de Noticias. Esta mañana me encuentro con el galeno, el experto de la medicina Ángel Fermán, donde nos va a estar hablando justamente de lo que sucede. Después de esta Semana Santa podrán existir rebrotes de casos COVID-19. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. En efecto, Evelyn, estamos muy preocupados como gremio de medicina que los rebrotes se vayan a disparar bastante. Hemos visto en ocasiones anteriores, en años anteriores a la pandemia, que siempre que han habido ciertas libertades, las personas abusan de ello, no se cuidan, no se lavan las manos frecuentemente, no utilizan su mascarilla correctamente. Entonces eso nos preocupa como médicos, que va a haber un gran rebrote. Incluso en estos momentos estamos viendo que ya se están dando más libertades como para que las personas asistan a conciertos. Ya hay lugares que no están ni siquiera exigiendo las mascarillas. Ahora, doctor, ¿qué opina usted sobre los puntos de vacunación? Hay personas que no deciden vacunarse contra el COVID-19. ¿Qué mensaje le puede dar a la población? Que no tengan miedo a lo que son las vacunas, que por favor lean y se informen más, que no es nada malo. La vacuna, más bien dicho, lo que nos ayuda
es a poder reforzar nuestras defensas y que el virus no nos ataque de una manera tan fuerte como si nos agarrara sin vacuna. Doctor, después de esta Semana Santa, de esta Semana Mayor 2022, muchas personas asistieron a las playas y ese es el temor de ustedes, los galenos, los expertos de la medicina, que exista este rebrote en los casos COVID-19. Ahora en el tema, las escuelas quieren regresar ya su retorno a clases de manera presencial. ¿Qué mensaje le puede dar usted a las autoridades? Que si quieren realizar esta barbaridad, que todavía no estamos en esta etapa, que por favor respeten bastante lo que son las medidas de bioseguridad, elaboren planes para que los niños puedan integrarse poco a poco, pueden hacer que semanas de por medio ciertas aulas entren, otras aulas que no, y que los padres por favor estén atentos a cualquier síntoma que pueda presentar su niño. Bueno, muchas gracias, doctor Ángel Fermán, que nos acompañó esta mañana, dándonos estas declaraciones referente a este tema. Con esto, regreso a Estudios Principales, Nuevas Noticias. Agradecemos a nuestra compañera Lisette, ¿verdad? Y ahora para dar seguimiento a este tema de la COVID-19, ahora pues pasaremos, ¿verdad? Y conoceremos un poco más de cómo se ha vivido la situación desde el comienzo en el año 2020 hasta el día de hoy, en estos 2 años de pandemia. El 4 de marzo del año 2020 se registra el primer caso de COVID-19. 7 días después, las autoridades decretan estado de emergencia sanitaria en todo el país. Se comienzan a tomar medidas para controlar la pandemia, tales como la prohibición de eventos multitudinarios, la cancelación de las clases presenciales en los centros educativos y las universidades. También la restricción de acceso al territorio nacional de extranjeros provenientes de Europa, China, Irán y Corea del Sur. Ante el crecimiento de los casos COVID-19, el 15 de marzo el gobierno suspende toda actividad laboral, deportiva, religiosa o social, así como la cancelación del transporte público. El 20 de marzo se establece un toque de queda absoluto en todo el país. Estas medidas fueron previstas por un periodo de 15 días, se prolongaron todo el año 2020 y parte del 2021, con algunas fases de flexibilización durante el encierro por la pandemia. Durante la contingencia sanitaria, el gobierno hondureño invierte cerca de 1.000 millones de lempiras en infraestructura médica y contrataciones de personal médico. A pesar de la ayuda internacional recibida, las autoridades no saben cómo frenar el avance de la pandemia. Al contrario, la administración hondureña se caracteriza por su desorganización y el gobierno se ve manchado por varios escándalos de corrupción. Entre los meses de marzo y abril del año 2020, se compran los 7 hospitales móviles a través de Axel López, representante legal de hospitalesmóviles.com, y Elmed Medical Systems, los 7 hospitales modulares para hacer frente a la pandemia del COVID-19. En Honduras tienen que llegar en julio del 2020, sin embargo llegan en partes hasta el mes de septiembre, provocando indignación en la población hondureña. La enfermedad COVID-19 ha hecho colapsar el sistema de salud hondureño, que ya se encontraba en condiciones precarias antes de la pandemia. La situación ha empeorado más en la medida que la curva de casos sigue en ascenso. Los principales centros asistenciales del país no cuentan con los insumos necesarios para atender a la población hondureña. Los hospitales a veces no se dan abasto, los centros de triaje no se dan abasto. Hay personas que se quedan en sus casas, que son atendidas por médicos particulares en sus casas, y hay personas que están muriendo también en sus casas porque no quieren ir a perder el tiempo a un centro hospitalario donde les van a decir que no hay cupo, o con riesgo a que sus familiares se contagien también en ese proceso. Las salas que fueron asignadas para atender a pacientes de COVID-19 están saturadas y las personas contagiadas del virus están siendo atendidas en las afueras de los centros médicos. El principal problema es la falta de oxígeno. Las autoridades no logran abastecer esta necesidad para los pacientes más graves y esto está provocando muchas muertes a diario. Se observan personas muriendo a las afueras de los hospitales sin ser atendidos y las que logran obtener un cupo no reciben atención médica de calidad. El personal médico de igual manera muestra su inconformidad debido a que no cuentan con el equipo necesario y esto hace que no puedan atender a los pacientes contagiados de la mejor manera.
El doctor Carlos Umaña menciona en una protesta que para estar más protegidos necesitan el equipo de bioseguridad correcto y medicamentos, ya que desde antes de la pandemia se ha estado luchando para obtenerlos. Es importante que la gente entienda que esta no es solo una protesta por nosotros, este es el equipo correcto que nosotros necesitamos. Usted puede observar una bata, una mascarilla N95 verdadera, no una mascarilla que a saber de dónde la sacaron. Esta es una mascarilla verdadera y por eso me vine aquí, una mascarilla quirúrgica para protegerla y además gorro, guantes y cubrezapatos. Esto es lo que necesitamos todos los médicos y las enfermeras para poder seguir atendiendo. Las consecuencias han sido notables, sobre todo para el sector salud, el cual ha sido particularmente afectado a causa de la falta de recursos y de capacitación, y esto está provocando muchas muertes en el gremio. A las dudas en el manejo de fondos se suma la futura crisis económica que afectará al país, el ascenso de los casos de COVID-19, la corrupción en algunas instituciones del Estado y la negligencia en las medidas de sanidad pública dibujan un horizonte complejo para la ciudadanía que vive en carne propia las consecuencias de la pandemia. Hasta la fecha son al menos 415,000 personas las que han sido afectadas por la COVID-19 y alrededor de 10,800 personas han muerto a causa de este virus. Y el proceso de vacunación avanza y al menos 10.3 millones de dosis se han aplicado a nivel nacional. Con esto, los índices de contagio y muerte han mermado en los últimos meses. Bueno, interesante y ver cómo la historia del COVID-19, cómo este virus vino a golpear a distintas familias hondureñas. Muchos perdieron familiares, otros se vieron fuertemente golpeados, esto también por causa del desempleo que ha dejado la pandemia del COVID-19. De esta manera nosotros nos vamos a una breve pausa comercial, ya regresamos con más información. ¿Te gustaría cambiar estos? ¿Por estos? A ellos también.